Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz Couturier, me va a explicar mejor la pronunciación, perdonen mi francés, directora de Felices Jugando, un centro de ayuda psicomotriz. Y bueno, con Isabela siempre tenemos temas interesantes. Ahora, sostén una visión para tus hijos. Isabela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, pues el título de hoy está ligado, ustedes saben que yo siempre comparto cosas que yo voy trabajando conmigo, con mi mentora, y bueno, resulta que tan importante es una visión, ¿no? Cuando hablamos de visión, podemos entender propósito, podemos entender que queremos construir una mejor versión de nosotros mismos, objetivos, y etcétera. Muchas veces yo he sentido, por ejemplo, sobre todo antes, cuando era más joven, como que la vida me revolcaba. Entonces, yo como las olas del mar, yo iba de un sitio para otro, así como que, y poquito a poquito, en mi camino de crecimiento, pues yo he ido descubriendo que yo dirijo, que mi mente dirige mi camino. Bueno, además de que, bueno, si eres espiritual creyente, pues obviamente primero Dios y después, que es mi caso, y después un poco la mente, ¿no? La mente, en verdad, está muchas veces siempre, o sea, siempre está presente en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de percibir, ¿no? Cómo me tratan, qué me dicen, qué esto. Y la verdad que hablamos de la mente inconsciente, que es el 95% de nuestra vida, la rige la mente inconsciente. Si la dejamos así suelta, como la loca de la casa, así, bueno, pues nos va a dirigir donde sea. Entonces, eso es en el plano de cada quien. Nosotros tenemos que tener cierta claridad de qué es lo que nos gusta, cómo vibramos, cómo somos mejores personas. Y aplicándolo a la vida de los hijos, pues esto vino a partir de una conversación que estaba con mi mentora, porque a veces nuestra forma de criar está muy enfocada en lo que no queremos de nuestros hijos. Uno, porque hacemos espejo, ¿verdad? Lo que más me molesta de mi hijo es, pues, cosas que yo tengo. Siempre les comparto, no sé, por ejemplo, una impulsividad, una reactividad, pues muchas veces puede reflejarme a mí misma como adulta, y yo se la coloco a mi hijo porque también la tiene, porque evidentemente mi hijo aprende de mí o mi hija, y yo lo empiezo a juzgar y como lo coloco fuera, entonces para mí al colocarlo fuera en mi hijo, pues es muy fácil juzgar. Recuerden que una vez tuvimos aquí el tema del juicio porque nos pasamos la vida juzgando. Entonces yo diría que un opuesto de cómo juzgo a mi hijo, y evidentemente juzgo a mi hijo o a mi hija esperando lo mejor de él y queriendo lo mejor, ¿no? Por ejemplo, es desordenado, vamos a decir. Tú siempre dejas todo por la mitad, no sé cuánto, y todo mi discurso va enfocado a eso que yo no quiero que se mantenga en el tiempo y que se ocurre, y precisamente porque como está enfocado ahí, entonces eso es lo que yo sostengo en el tiempo. Adivina qué va a pasar. Mi hijo nunca va a ser ordenado porque su mamá siempre está arregla, tú eres un desordenado, tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces, lo está programando de una forma u otra con ese discurso constante. Exacto, porque nuestra atención está enfocada en lo que no quiero que ocurra. Y esto es lo que yo les propongo hoy. Vamos a colocar nuestra atención en lo que sí quiero que ocurra. Okay. Entonces, ya de por sí, el primer paso para esto, señores, es tener claro qué yo quiero que ocurra en mi vida. O sea, tener mi visión clara. Y mi visión es algo que yo voy construyendo, que va cambiando, porque yo voy cambiando de intereses, yo voy logrando cosas, yo voy creciendo, y tal vez lo que yo pensaba que yo quería ya no lo quiero, o tal vez ya yo logré y tengo que dejar ir ese sueño porque ya lo agoté, y me aferro. Entonces, esto es el primer paso para sostener la visión de tus hijos, ¿no? Yo tener claro también una visión para mí. ¿Cuál es mi mejor versión? ¿Cómo soy mi mejor versión? Entonces, luego, ir a donde mis hijos, ir a mirar a mis hijos, y en vez de estar enfocada en todo lo malo que ellos tienen, que si se despiertan a las 12 del día, que si no sé cuánto, que si son rabietosos cuando son chiquitos, vamos a mirar esas fortalezas y esas bondades que sí tienen, porque eso es la mejor versión de ellos, ¿no? Y va a ir, a medida que crezcan, va a ir cambiando, y cómo yo se las voy a comunicar, cómo yo las voy a reforzar. Entonces, un segundo, o sea, digamos, un primer aspecto, tener claro cómo es mi visión, hacia dónde dirijo mi vida,
cuáles son mis principios, porque también en sí yo voy a ayudar en mi visión mental, digamos, voy a dirigir a mis hijos a través de, pues, de conversaciones, a través de interacciones con ellos, a través del modelado, de cómo yo me manejo, voy a dirigirlo hacia su mejor versión. Y su mejor versión, si yo quiero que sean amables, si yo quiero que sean empáticos, si yo quiero que sean cooperadores, colaboradores, solidarios, o sea, ¿cómo es? Y de por sí tal vez ya traen esas fortalezas, pero como yo las apago con mis correcciones juzgonas y desde mi miedo de que no quiero que se conviertan así, entonces, pues muchas veces, como digo, el efecto es el contrario. Entonces, una primera quizá tarea o recomendación sería, vamos a enlistar todo eso que tienen de bueno, ¿no? Lo que les dije, vamos a enfocarnos en que si es una persona que realmente colabora, que realmente es creativo, es inteligente, ¿cómo es? Y todo eso lo vamos a engordar a través de nuestra narrativa. No es que vamos a estar todo el tiempo, wow, qué creativo, wow, 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 sino de ayudarlos a verse a sí mismos así. Lo que pasa es que nosotros los adultos somos esa mirada, somos ese espejo para que ellos construyan esa versión mejorada de ellos mismos. Y después, más adelante, por ejemplo, si ellos tienen proyectos, que eso yo lo veo mucho, eso sí es muy lindo, porque al final de todo, papá y mamá queremos siempre lo mejor para ellos, o sea, eso está claro. Lo que pasa es que nuestra historia afectiva de la infancia y nuestra mente inconsciente nos hace muchas malas, meter la pata, vamos a decir. Pero sí, yo he visto mucho que cuando vemos en nuestros niños algún talento, los papás lo desarrollan. Entonces, eso sería sostener la visión. Que de pronto él tiene interés en la batería, nada menos que la batería, que te va a hacer todo un ruido en tu casa. Bueno, sostén esa visión, porque tú no sabes si en ese niño o esa niña hay un baterista increíble, porque al final los talentos que nosotros recibimos, para mí los recibimos desde ahí arriba, ¿no? Y los recibimos para traer luz al mundo. O sea, cada quien tiene su propio talento. Entonces, ¿cómo en vez de apagar el talento, yo ayudo a mi hijo a creer en sí mismo, a desarrollar, y capaz ahorita, pues ya, se le pasó la fiebre de la batería. Sí, y viene otra cosa, pero se queda la intención y se queda sobre todo esa memoria de si tengo un interés, de este lado tengo un apoyo para eso que puede ser mi inquietud. Isabela, me encanta esta propuesta que nos haces hoy de hacer ese ejercicio consciente de qué es lo que quiero para mi hijo, porque a veces solamente nos quedamos en la parte material. Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y ahí comienza con esa narrativa a abarcarlo todo y enfocarlo desde lo material. Sin embargo, con lo que él realmente sí se va a quedar es con lo que le enseñemos. Los valores, sí, que esa visión, o sea, esa visión para con los hijos debería, se dividiría en dos fases. Mi primera visión, la visión que yo tengo para el proyecto hijo-hija. ¿Cuál es mi visión de ese proyecto? Y ahí yo entro en acción en su temprana edad, o sea, desde que nace hasta los 7, 8 años, para darles esas herramientas de habilidades, pero también de valores, por ejemplo. Y es cuando ya él tiene un poquito más de conciencia sobre sí mismo que yo comienzo a apoyar la visión de él. Pero primero tuvo que haber una visión mía. Por supuesto. Y sobre todo, para alimentar esa raíz. Basada en los valores. Correcto. Es eso. Isabela, ¿qué es lo que yo quiero? Y luego, ¿qué es lo que él quiere? Claro. Isabela Paz, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por este tema. Hasta luego. Gracias, Isabela. Cuídate mucho. Gracias, Isabela. Un abrazo. Aquí termina Camino al Sol.